Diversidad. Muchísimas gracias, Vanessa, por estas precisiones. Bueno, ustedes. Chao, Gracias. hasta luego. Muy buenas tardes. Cambiamos de tema, vamos a la cuestión política. Alberto Fernández está construyendo sus propios enemigos. Está Claudio Jacqueline con este análisis. ¿Cómo estás, Luciana? Bueno, de las relaciones afectivas complicadas a las relaciones desafectivas convenientes, podríamos decir. A ver. ¿Qué estamos viendo? El gobierno empieza un proceso que parecería encontrar en una explicación dada por un funcionario muy cercano a Alberto Fernández, esta búsqueda de los enemigos. ¿Qué dice este funcionario tan cercano a Alberto Fernández? ¿Muy cercano? Muy cercano. Dice, cuando las cosas van bien, el peronismo está unido. Cuando van mal, buscamos enemigos. Empezamos a ver, y hoy empezó, una medida de fuerza del sector agropecuario. Y ya veníamos viendo algunos otros enemigos o enemistades incipientes que empezaban a gestarse. ¿Podemos decir que empezó esta fase? Bueno, lo primero que habría que decir es, todavía no, al menos de manera abierta. ¿Qué está pasando? Marco de situación. La situación lo que muestra es un gobierno que no tiene nada bueno para mostrar, que tiene mucho malo que lo acosa, pero todavía tiene un crédito que banca la primera parte, lo que poco de bueno que tiene para mostrar, y que lo malo no es suficiente para generar grietas internas de tal magnitud que puedan complicar su gobernabilidad, pero sí las tiene. Por lo tanto, lo que empezamos a ver es que esta búsqueda de enemistad es parte de un proceso en el que se mezcla la conveniencia, la oportunidad y mucha impericia. Y la necesidad, ¿no? Claro. La necesidad. ¿Por qué? Porque lo que le pasó a Alberto Fernández en este tiempo es que las soluciones, las expectativas, el encaminar la situación, sobre todo económica, no ha llegado. Y esto empieza a generarle mucho ruido. Entonces aparecen algunas enemistades incipientes y las podemos calificar básicamente, reducir a 3, casi 4, porque la otra es la que va a venir. La primera es la del campo. Ahora, Claudio, esta enemistad o esta resistencia del campo a aceptar las medidas del gobierno, de alguna manera en este análisis que vos hacés, colabora con espalda contra espalda del gobierno, colabora para que se reunifiquen de alguna forma. Absolutamente, porque de hecho, en estas dificultades que tienen internamente, diferencias de mirada, diferencias ideológicas que tienen, siempre el enemigo es el que aglutina. Claro. En este contexto lo que vimos es que frente a sectores como el kirchnerismo más radicalizado, que lo que pretendía era ir a la exacción de la mayor cantidad de recursos posibles a los sectores que están en mejor situación, está Alberto Fernández diciendo yo busco un socio estratégico. En ese medio lo que se ve primero es el conflicto con el campo, un conflicto que Alberto no buscó, pero que Alberto llegó provocándolo y en buena medida entre la impericia y la necesidad. ¿Por qué? Alberto Fernández precipitó el conflicto hace una semana cuando dijo en la reunión de los empresarios del CICIP que los dirigentes del sector agropecuario estaban apoyando y comprendiendo el aumento de las retenciones a la soja y sus derivados. En ese momento los expuso frente a las dos secciones que lo acorralaban. Por un lado el kirchnerismo y por otro lado sus propias bases que le demandaban una posición más férrea. Los dirigentes del campo consideraban inoportuno, extemporario y no adecuado hacer un paro en este momento, sobre todo por cuestiones políticas. ¿Están haciendo un favor a Alberto Fernández de alguna manera? En algún punto, en ese lugar, ellos estaban diciéndole a Alberto Fernández, no queremos ir al paro, entendemos lo que ustedes hacen y tratamos de evitarlo. Cuando Alberto Fernández los expuso, cuando Alberto Fernández dijo, como si hubiera dicho, una buena negociación con los estatales que consiguió que los salarios estuvieran por debajo de la inflación y salir a decir, los estatales están con el gobierno, los gremialistas, ¿qué hubieran hecho? Como hacen siempre, evitar quedar expuesto ante sus bases. Los dirigentes hicieron esto. Este es el primer punto, en lo cual se ve impericia, expresión de deseos de que quería haber y ganas de mostrar un triunfo
también para su propia tribuna y frente a otros sectores económicos que le están haciendo más difíciles las cosas, como por ejemplo con los aumentos de precios. Claro. Ese punto es el que terminó cristalizando un paro que lo llevó Alberto Fernández. Ahora, ¿qué pasó? Al día siguiente, Alberto Fernández dijo, son los que siempre ganan y no quieren ceder nada. Se produjo la enemistad. Claro. Segundo lugar, los que está claro, una buena parte de la justicia, particularmente aquellos que han sido los que investigaron y persiguieron los hechos de corrupción y a los funcionarios kirchneristas vinculados con esos hechos. Esa parte de la justicia es la que Alberto ya puso ahí. También consolida el frente interno, particularmente el kirchnerismo en cabeza de Cristina Kirchner, que demanda básicamente impunidad, digámoslo, que no es lo que quiere Alberto Fernández, pero es lo que se va viendo llevado y arrastrado por esto. Es música a los oídos de Cristina Fernández de Kirchner. Música a los Cristina. Eso, si los ponemos de enemigo, nosotros somos amigos. Claro. Esta es la lógica. En tercer lugar, aparecen los pañuelos celestes, que ayer tuvieron su día en la Basílica de Luján, con la misa, con una iglesia que juega una posición ambivalente que no es ambigua. Es ambivalente en tanto cercana al gobierno en la política y en lo social y enfrentada en el aborto. Pero esos fieles que estuvieron ayer son los que están enfrentados y a los que Alberto califica de insensibles, oportunistas, hipócritas, etcétera, y descalifica. Un cuarto e incipiente enemigo que está apareciendo es el de los inversores privados, los bonistas, que son los que hoy están poniendo casi sobre la mesa al gobierno a tener que empezar a admitir o a coquetear con el default. Claro. Porque las posibilidades de llegar a un acuerdo, y mucho más con el contexto internacional que tienen... Y en el plazo que se habían puesto, 31 de marzo. Que nadie cree que vaya a haber ningún tipo de solución, es el cuarto elemento. Y acá aparece un poco lo que te decía al principio. Alberto Fernández le encanta apelar a este dilema weberiano entre la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad. Siempre, en todo gobierno de matriz populista, hay un elemento superador, que se llama la conveniencia. Y sobre todo la conveniencia en función de su electorado. En ese lugar es donde estos enemigos incipientes empiezan a ser funcionales. ¿Para qué? Cohesionar su propio espacio, ocultar falta de resultados, dilatar la situación y llegar a este contexto donde esos enemigos son funcionales. Ahora, también son muy peligrosos, porque si el campo es el socio estratégico, si los bonistas son los que tengo que negociar para encontrar una solución, si la iglesia es un apoyo fundamental sobre todo para las políticas sociales y para apoyar estas políticas mayoritariamente económicas de este gobierno, empiezan a resquebrajarse estos lugares. Y si la justicia es un poder del Estado, que todavía tiene poder, y sobre todo en la cabeza de la Corte Suprema, que va a tener que resolver muchas cosas que atañen al kirchnerismo, es una situación compleja. Por lo tanto, Alberto... convertirlos en enemigos tiene sus riesgos, ¿no? Tiene altísimo riesgo porque todavía la justicia tiene un enorme poder y algunos no son tan fáciles de encasillar en el sector de los artífices de una persecución política y no una persecución judicial, y otros están en riesgo de vaciar el poder judicial y hacerlo inoperante en términos de las necesidades por la ley de jubilación, de suprimir el sistema de jubilaciones especiales. Por lo tanto, Alberto Fernández se encuentra en esta encrucijada donde por ahora siempre privilegió la conveniencia del corto plazo. En el largo plazo, estas enemistades pueden tener más costo. Ya lo vivió Cristina Fernández. Claro. Muchísimas gracias, Claudio Jacqueline. Y me quedo con esa frase de esta persona tan cercana a Alberto Fernández. Cuando las cosas van bien, los peronistas nos unimos. Cuando empiezan a ir mal, buscamos enemigos. Gracias, Luciana. Gracias. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.